Buenas tardes, hermanos. El Señor los bendiga. Una vez más, agradecemos a nuestro Dios, hermanos, por su bondad, su misericordia y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Gracias al Señor por ello, hermanos. Nuevamente nos gozamos de poder estar de esta manera transmitiendo, hermanos, la palabra del Señor con todos ustedes. Les voy a invitar a abrir su Biblia al libro de los Hechos, capítulo número 1, y vamos a buscar el versículo número 8. Les animo a buscarlo en sus Biblias, hermanos, ya que es importante que uno pueda seguir la enseñanza del mensaje con la palabra de Dios en la mano para estar leyendo los versículos que se nos están compartiendo. Así que una vez que lo tengamos ahí, dice la Escritura de la siguiente manera, hermanos: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que dice la palabra del Señor, hermanos, en esta tarde. Vamos a hacer una oración y pedir a Dios que nos ayude a entender el mensaje y sobre todo, hermanos, que el Señor nos hable a nuestros corazones. Padre Dios, damos gracias en esta tarde una vez más por el privilegio de poder estar en tu presencia. Alabamos, bendecimos tu nombre porque tú eres digno de toda la honra y toda la gloria, Señor. Padre, pedimos, Padre, para que este mensaje, Señor, nos ayude, Padre, a acercarnos un poco más a ti y podamos, Señor, comprender más tu palabra. Ruego, Señor, que me uses como un instrumento en tus manos para que seas tú quien hable a través de mi boca y recibas también toda la honra y toda la gloria. Bendice a tu pueblo, los que en esta hora se congregan para escuchar el mensaje de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, gracias al Señor, hermanos, por esta bendición de poder acercarnos a nuestro Dios por medio de su palabra, a través de la oración. Y en esta tarde, hermanos, queremos hablar sobre este tema muy importante. Vamos a hablar sobre la obra misionera. En sí, vamos a hablar sobre los misioneros. La obra de Dios requiere de misioneros, de hombres y mujeres que se rindan a servir a Dios para llevar el evangelio alrededor del mundo. Aquí el Señor le dijo a sus discípulos: cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ustedes van a recibir poder. Y ese poder lo van a tener que emplear para que sean mis testigos, para que lleven el evangelio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el plan de Dios. Este fue el plan que Él estableció, hermanos. Él lo formuló y creo que lo formuló desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Él tenía esto en mente para que todos los seres humanos un día alcanzaran a escuchar el evangelio, hermanos. Y creo que de la única manera que tenemos para que el evangelio sea transmitido y llevado, hermanos, hasta los últimos lugares del mundo es a través de la obra misionera. Ahora bien, necesitamos, para la obra misionera, hermanos, se requieren de hombres dispuestos, que estén dispuestos a ir, de iglesias que estén dispuestas a ayudar en oración y económicamente a los misioneros para que ellos vayan a llevar el evangelio. Ahora bien, hermanos, es importante que entendamos que esto de la obra misionera, hermanos, también se requiere, hermanos, de mucho conocimiento, de saber exactamente qué dice la Biblia al respecto, porque creo que ya desde los días de Pablo se había malentendido el asunto de la obra misionera. Y no me extraña que en estos tiempos todavía haya mucha gente, hermanos, y algunos hombres que tampoco han entendido exactamente lo que significa el ser un misionero, la obra misionera. Algunos tendrán algunos pensamientos, algunas ideas diferentes, pero en esta noche, hermanos, quisiera compartirles a la luz de la palabra de Dios lo que ya sucedía en los tiempos de Pablo sobre este tipo de misioneros. Ahora bien, el título que hemos escogido esta tarde, hermanos, para hablar y compartir con todos ustedes es acerca de que en la obra de Dios, hermanos, en la obra misionera existen 4 tipos de misioneros. Eso es lo que vamos a estar tratando en esta tarde, hermanos. En la obra de Dios existen 4 tipos de misioneros. Y quisiera hacer mención de esto. En ninguna manera, hermanos, de ninguna manera, al traer esto en esta tarde, al hablar de esto, de ninguna manera estamos menospreciando, ni tampoco queremos de esta manera degradar
el trabajo del misionero, de la obra misionera. Queremos hacerles saber, hermanos, con esto, hermanos, que es importante que entendamos lo que significa la obra misionera. En las iglesias, hermanos, la gente que da, que aporta para que se envíe una ofrenda misionera a un misionero, mucha de esa gente, hermanos, es gente que no le sobra el dinero. Es gente que necesita ese dinero. Sin embargo, se lo quitan de su boca, como decimos, o como dice la Escritura. ¿Se acuerdan que el Señor nos dice allá en el libro de Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas? Él está hablando acerca de lo que tú te ibas a comer. Entonces, Dios, hermanos, usa ese tipo de personas, gente que a lo mejor no tiene muchos recursos y da con sacrificio. Les digo, como pastor de esta iglesia, hermanos, soy testigo de cuántas veces hemos visto a los hermanos apoyando la obra misionera, y no porque les sobre. Son hermanos simplemente que tienen, hermanos, el deseo en su corazón de apoyar la obra de Dios alrededor del mundo. Por esa razón nos vemos en la necesidad de indagar a la luz de la Biblia si aquellos a quienes estamos apoyando realmente son quienes deberíamos de apoyar, quienes deberíamos de estar esforzándonos por mandarles una ofrenda misionera. Y la razón por qué lo digo es porque dentro de estos 4 diferentes grupos de misioneros que voy a mencionar esta tarde, hermanos, posiblemente no todos califiquen para ello. Así que le sugiero que usted y yo, hermanos, atendamos a lo que dice la Escritura, la palabra de Dios al respecto. Así que vamos a entrar en detalles, hermanos, para comenzar hablando de estos 4 diferentes tipos de misioneros. Y vamos a comenzar hablando, hermanos, sobre aquellos que hacen la obra misionera. Vamos a comenzar hablando por los misioneros que sí están haciendo la obra misionera, los que la Biblia enseña y muestra como los verdaderos misioneros que están realizando el trabajo de la misión. ¿Qué es misiones? ¿O qué es un misionero? Si pudiéramos dar una definición de la palabra misionero, hermanos, podríamos decir que es uno que lleva una misión. La misión de llevar el evangelio, de alcanzar las almas para Cristo, de comenzar iglesias, de establecer iglesias, y hermanos, y con su mente de que una vez que se establezca una iglesia, él pueda establecer un obrero que se quede en aquella iglesia y pueda salir a levantar una nueva iglesia. Esa sería una definición clara de un misionero. Así que para comenzar hablando de los que hacen la obra misionera, les invito a buscar en la carta de Pablo a los Romanos, Romanos capítulo número 15, por favor. Ahí vamos a ir a la Escritura, hermanos, buscando esta información valiosa. Capítulo 15, y luego busquemos el versículo 17, hermanos. Comenzando con el verso 17 en adelante hasta el verso 21. Vamos a encontrarnos ahí, hermanos, algunas cosas importantes que la palabra del Señor nos enseña. Hermanos, es importante que los misioneros que están sirviendo a Dios tengan conciencia de lo que la Biblia dice sobre su trabajo, lo que ellos están haciendo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 17: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que mira o toca a Dios. Pablo comienza expresando, hermanos, cuál es su gloria. Su gloria está en lo que él ha hecho para la causa de Dios, para la causa del Señor. Eso es lo que trae gloria al hombre de Dios, hermanos. Versículo 18. Porque no osaría hablar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Pablo está diciendo: yo no les voy a decir ninguna cosa que yo no haya hecho. Lo que Dios ha hecho a través de mi vida, el versículo que acabo de leer habla precisamente de eso. Dice: yo no les voy a hablar ninguna cosa que Cristo no haya hecho por mí para la obediencia, o sea, por medio de mí. En otras palabras, esto lo que está diciendo Pablo es que él se dedicó a hacer la obra de Dios.
a ganar a las almas, a predicarles el evangelio y luego enseñarlos, instruirlos como un pastor instruye a sus ovejas. Ese es el trabajo del verdadero misionero, aquel que está trabajando por cuenta propia, hermanos, no decir de sus facultades, sino que lo está haciendo por méritos de Cristo, por el Señor mismo, pero que lo está haciendo Él personalmente. Eso es lo que quiere decir un obrero que está haciendo la obra misionera, Él personalmente. Por eso que es importante, cuando hablamos de un misionero, debemos entender y debemos de comprender que ese hombre está ganando almas. Si él no está ganando almas, si él no está yendo a buscar las almas, entonces no es un misionero, porque él no está cumpliendo la misión a la que fue llamado. Por eso Pablo dijo, Dios está obrando a través de mí. En otras palabras, Dios me ha tomado y Él me ha llevado y Él me ha usado para la gloria de su nombre, para llevar el evangelio a todos los gentiles. Y les he llevado con la palabra, les he llevado la palabra de Dios. He trabajado y he llegado hasta ellos con el mensaje glorioso del evangelio para que sean salvos. Por eso Pablo termina diciendo en el texto, dice aquí, yo no osaría de ninguna manera, hermanos, hablar ninguna cosa que Cristo no haya hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo, yo no soy un misionero que solamente va vociferando los planes que tengo para hacer o los planes que tengo para llegar y comenzar, sino que yo quiero demostrarles lo que Dios está haciendo por medio de mi vida. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora mira el versículo siguiente, el verso 19. Con potencia de milagros, poder de milagros y prodigios, y en virtud del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he llenado todo del Evangelio de Cristo. Quiero que vea algo importante en el texto. Pablo está hablando en primera persona. Él no está hablando, hermanos, de que tengo un grupo de obreros que trabajan conmigo, los envié para que fueran a hacer la obra. No. Él está diciendo yo personalmente comencé desde Jerusalén, todos a los alrededores, y me extendí con el evangelio por todas partes hasta Ilírico. Hermanos, era un gran territorio. Por eso que cuando vemos y estudiamos la vida del apóstol Pablo, vemos, hermanos, el gran trabajo que él hizo. ¿Cuántas iglesias fundó? Porque vemos en la escritura, hermanos, que las cartas que fueron dirigidas a las iglesias, la mayoría de las cartas fueron del apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Porque él fue, hermanos, el que fundó muchas de esas iglesias. Ahora es importante que entendamos, hermanos, que el fundar una iglesia es llegar a un lugar donde no había nada, donde no había nadie, y ahí comenzamos la obra de Dios. Mira el versículo siguiente. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Este asunto de predicar el evangelio no es cosa fácil, hermanos. Es algo que requiere de muchos esfuerzos, y cualquiera que está escuchando esta noche este mensaje y siente el llamado de Dios para ir al campo misionero, quiero que sepa que no va a ser fácil. No esté pensando que va a ir a lo facilito. Usted va a tener que esforzarse, dice el versículo, hermanos. De esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Claro, hermano, cuando no hay nadie y uno llega a un lugar y no hay nadie, tiene que esforzarse. Hay que buscar las almas, hay que buscar la gente para predicarles el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora noten lo que sigue diciendo. Me esforcé a predicar el evangelio, no donde antes Cristo fuese nombrado. Aquí hay algo importante que se debe de notar en el trabajo que está haciendo un misionero. Este se está esforzando de predicar el evangelio, pero se está esforzando, hermanos, de predicar el evangelio a la gente que no ha escuchado. No, hermanos, cuando hablamos de llevar el evangelio, hay que llevarlo a la gente que no conoce de Cristo. No podemos ir a meternos a una iglesia donde ya las personas han escuchado.
Ese no es el trabajo misionero. El trabajo misionero es llevar el evangelio donde nadie ha escuchado. Si llegas a un pueblo, llegas a un lugar, al lugar donde usted llegue como misionero, y ya hay una iglesia ahí, ya hay una obra ahí, usted debe de ir a un lugar donde no haya ninguna obra. Porque es ahí donde hay que predicar. El verdadero misionero busca las almas, y busca las almas perdidas. No las almas que alguien ya ganó para Cristo, sino las almas que no tienen el evangelio. Por eso dice Pablo aquí, hermanos, de esta manera me esforcé para predicar el evangelio, no donde antes Cristo fuese nombrado, por no edificar sobre fundamento ajeno. Mire usted, es claro la palabra de Dios. No debemos de esquivar estos versículos de la Biblia, hermanos. Hay que tomarlos muy bien en cuenta. ¿A dónde usted se va a ir? ¿Ya usted pensó para dónde usted va a ganar? Es interesante esto, porque cuando nosotros hablamos del llamado de Dios para llevar el evangelio a las almas perdidas, debemos de estar pensando en las almas perdidas y no en los obreros que ya están en aquel campo. Así que es importante eso, hermanos. Así que viendo lo que dice el apóstol Pablo, consideremos su buena información. El versículo número 21 dice: sino como está escrito, a los que no fue anunciado de él, verán, y los que no oyeron, entenderán. Entonces, este es uno de los 4 tipos misioneros. Primeramente estamos hablando sobre los que hacen la obra misionera. Obra número 2, vamos a hablar ahora los que colaboran con la obra misionera. En el capítulo número 16 de Romanos, estamos aquí cerca, hermanos, y el versículo 3 y 4, quiero que veamos aquí. Los que colaboran con la obra misionera. Versículo número 3 dice así: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Mis colaboradores, ellos colaboran. Aquí entran tantos hermanos como pastores, como miembros de las iglesias que participan, hermanos, en apoyar al misionero que está yendo donde no hay nada. ¿Por qué un misionero necesita apoyo? Porque él está llegando donde no hay nada, hermanos. Ahí donde nadie lo conoce, no hay una iglesia que lo está esperando. No hay una iglesia que tiene un fondo para apoyarlo económicamente. Él va apenas a fundar la iglesia, por eso que necesita el apoyo misionero. Aquí es donde entra ese otro grupo de misioneros, los que tienen un corazón misionero para apoyar, para hacer, hermanos, una bendición, colaborando con los misioneros que están haciendo la obra de Dios. Así que es importante eso. El versículo 4 dice que estos pusieron sus cuellos por mi vida, hablando de Priscila y Aquila, a los cuales no doy solamente yo gracias, sino aún todas las iglesias de los gentiles. Es decir, que todos los gentiles estaban agradecidos con Priscila y Aquila de cómo apoyaron al predicador para que les predicara el evangelio, hermanos. Qué bendición, hermanos. Esto es algo interesante que nosotros debemos de considerar. Siempre hay que estar pendientes de esto, hermanos. En la carta de Pablo a Filemón, quiero que vea esa cita también, porque también habla algo semejante de otras personas. Filemón capítulo número 1 y versículo número 1. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a Filemón, amado y colaborador nuestro. Otra vez aquí Pablo está haciendo mención de otra persona que colaboró con él. No solamente Priscila y Aquila, pero también aquí encontramos a Filemón, hombre dedicado a apoyar la obra de Dios. Él no fue a establecer iglesias, él no fundó iglesias, pero apoyó al que lo estaba haciendo. Este es el trabajo de los que colaboran con los misioneros. En este mismo capítulo, pues es el único que tiene Filemón, el versículo número 23, hermanos, y el 24 dice: te saludan Epafras, mi compañero en la prisión por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Todos estos hombres colaboraron con el apóstol Pablo, estuvieron con él apoyándolo, hermanos. Hace falta ese tipo de misioneros que apoyen
a aquellos que están llevando el evangelio a lugares remotos o lugares, hermanos, donde nadie ha llegado. Así que este es el otro grupo, hermanos. También tenemos un tercer grupo, y de estos tenemos que cuidarnos, porque la Biblia nos expresa algunos detalles en cuanto a esos grupos. Abra su Biblia al capítulo 2 de Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 2. Miremos qué dice la Escritura al respecto. Comenzando con el versículo número 4. Primeramente hemos visto, hermanos, los misioneros, los que hacen la obra misionera. Estos son un tipo de misioneros. El segundo grupo, el otro tipo de misioneros, son los que colaboran con los misioneros. Pero en tercer lugar, que es lo que vamos a ver ahora, hermanos, son los que, como le llamo yo, los espías de la obra misionera. Suena medio curioso, medio raro la expresión, pero vamos a analizarlo en esta noche, hermanos. Los espías de la obra misionera. ¿Quiénes son estos? El versículo 4 dice: y eso por causa de los falsos hermanos. Quiero que noten esto. Aquí comienza el apóstol Pablo hablando a los hermanos de la iglesia en Gálatas, hermanos, y él le explica a los hermanos, les da una enseñanza muy clara sobre algún tipo de personas que son falsos hermanos. Falsos, parecen pero no son, que se entran secretamente, encubiertamente, para espiar. ¿Ve usted por qué, de dónde sacamos la idea de los que son espías de la obra misionera? Esto no fue inventado por mi persona, esto lo encontré en la Biblia. Y ahí está, ha estado ahí, hermanos, por siglos. Así que tenemos que considerar lo que la Biblia dice al respecto. Hay un grupo que nada más son espías. Dice estos se entraron encubiertamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre. Y esto es algo muy, oiga, hermanos, muy difícil de, quizás hasta de mencionar acá. Pero es importante esto, hermanos. ¿Quiénes son estos espías? ¿Quiénes son ellos, hermanos? Yo creo que si habláramos un poco más claro las cosas, pudiéramos decir que estos son los que entran, que llegan al campo misionero, que van a los lugares, hermanos, con la cámara de video en la mano, la cámara de fotografía, para tomar fotos y videos. Están espiando, tomando fotos del trabajo que otros están haciendo, y en algunos casos para presentarlos como si fueran sus propios trabajos. Lamentablemente decirlo, hermanos, pero esa es una realidad, por lo cual está escrito en la Biblia. Debemos cuidarnos de esto, debemos tener cuidado. Todas las iglesias que aportan, que dan para misiones, tenemos que saber elegir a dónde nosotros enviamos nuestros dineros, dónde apoyamos, dónde estamos invirtiendo el dinero de la obra misionera, hermanos. Estos también, hermanos, son los que traen nuevas propuestas. Mira el versículo número siguiente, hermanos. El versículo 5 dice: a los cuales ni aún por una hora no les dimos oportunidad, en ningún momento cedimos, sujetándonos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Mire usted lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Estos entraron encubiertamente, estaban ahí, hermanos, tratando de tomar ventaja, y de pronto dice que esos comenzaron a meter sus nuevas ideas. Lamentablemente también en la actualidad algunos están trayendo sus nuevas ideas, queriendo, como dice aquí Pablo, estos dice, los cuales ni aún por una hora cedimos, sujetándonos. Muchos de estos están buscando a ver a quién pueden controlar, a ver quién puede trabajar por ellos. Esto no es bíblico, hermanos, de ninguna manera. El trabajo del misionero es ir a predicar el evangelio, no buscar empleados a los que pueden usar y controlar. Por esa razón tenemos que tener cuidado con estos espías que están entrando en la obra misionera, tratando, hermanos, de controlar la vida de algunos pastores, que algunas veces, hermanos, simplemente por alguna propuesta que les hayan hecho, ceden a ser sus empleados, sus trabajadores, hermanos, lamentablemente. Ahora mire lo que dice, hermanos, el versículo siguiente.
Dice aquí el versículo, hermanos, el versículo 6 dice, pero de aquellos que parecían ser algo, porque entran como, estos estaban entrando como la gran cosa, se estaban entrando como las eminencias, los que tenían el conocimiento, los que sabían cómo hacerlo, traían las ideas de cómo hacerlo, y con esto estaban queriendo arrollar a la obra misionera, a los verdaderos misioneros. Dice, cuales hayan sido algún tiempo, no tengo que ver, dijo Pablo. Dios no acepta apariencia de hombre, dice el apóstol Pablo, no porque vienen con todos los lujos y todas las cosas que traen en la mano, todos sus beneficios que traen personales, ninguno de ellos, dice Pablo, a mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me dieron. Y déjenme decirle algo, hermanos, si alguien va a entrar proponiéndole a su obra, alguien va a entrar proponiéndole algo, téngalo por seguro que no se lo va a dar, porque no está buscando el bien suyo, sino su propio bien. Eso es lamentable decirlo, pero es la verdad. Por esa razón nos recomienda el apóstol Pablo, el versículo 7, dice, antes por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para con los gentiles. Y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron las diestras de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo mismo que fui también solícito en hacer. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo, tengan cuidado con los espías, con los que están tratando de controlar tu vida, porque vas a tener problemas en el futuro. Así que este es otro tipo de misioneros que están por ahí, andan regados algunos en los tiempos actuales. Y como les dije, hermanos, esto no es una novedad, esto es la historia. Desde los días de Pablo ya hacían eso aquellas otras personas. Así que cuidemos, hermanos, cuidemos mucho de la obra misionera. Hermanos, lamentablemente por causa de esto, muchas personas han dejado de dar para misiones cuando fueron descubiertos. Así que tengamos el cuidado al respecto. Y el cuarto tipo de misioneros, hermanos, es los siguientes: los que se benefician de la obra misionera. Ese es otro grupo. Estos son primos hermanos de los que acabamos de mencionar, pero es otro grupito aparte. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios en el capítulo número 2 de la segunda carta de Pablo a los Gálatas. De los Corintios, disculpe. Segunda a los Corintios, capítulo 2, el versículo número 17. Vaya usted ahí, por favor. Segunda de Corintios 2, 17. Mire lo que dijo aquí el apóstol Pablo al respecto, hablando acerca de los que se benefician de la obra de Dios, de la obra misionera. Porque lamentablemente, hermanos, cuando hablamos de la obra misionera, algunas veces hay este pensamiento: es que si yo le entro a la obra misionera, vamos a tener ayuda de tantas y tantas iglesias. Y algunos tienen bien hechos sus números. Ellos ya tienen bien calculado cuánto podrán recibir si visitan tantas iglesias, y tantas iglesias les pueden ayudar. Así que es importante, hermanos, que tengamos en cuenta lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué me estoy metiendo a la obra misionera? ¿Cuál es el propósito de yo entrar de lleno a la obra misionera para servir a Dios? ¿Estoy realmente queriendo servir a Dios, o qué es lo que estoy pretendiendo hacer? Por esa razón estamos hablando en esta tarde acerca de este tema. Debemos de verlo a la luz de la Escritura. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios al respecto. Dice, porque no somos como muchos. Me llama la atención la palabra muchos. Yo no sé si usted en algún caso habrá visto algo parecido a lo que vamos a mencionar, pero lamentablemente sí existen. Por esa razón, Dios ha puesto en nuestro corazón compartir estas breves cosas, hermanos, que estamos mencionando aquí,
Creo que esto se debería enseñar en los institutos bíblicos, deberían estar enseñando en los seminarios, en los colegios, explicando detalladamente lo que significa el llamado a la obra misionera, para que no haya una confusión, para que no haya un malentendido, para que no haya una idea, hermanos, por ahí enredada de lo que es la obra misionera. Así que es necesario que nosotros consideremos esto. Y como dije, me llama la atención la palabra muchos, porque no dice algunos, como si fueran unos cuantos. Pero no, Pablo era consciente que ya desde los días de su ministerio había muchos hermanos. Muchos se habían metido. Y en estos tiempos, hermanos, es interesante cuando uno visita una iglesia de algún pastor amigo, encontramos que esa iglesia tiene muchos misioneros que apoyan. Y uno va a otra iglesia de otro pastor y también él tiene otro grupo grande de misioneros que apoyan también. Hermanos, es interesante, hay muchos misioneros. Pero aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Quiénes son esos muchos? Dijo Pablo, porque nosotros, dice, porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios. Mercaderes falsos de la palabra de Dios. Es interesante que Pablo ya conocía las mañas de algunos de aquel tiempo. Y hermanos, aquí estamos con el único propósito de que nosotros podamos entender también que nuestros tiempos no son mejores que los de Pablo. No estamos viviendo unos tiempos mejores que los que vivió el apóstol Pablo. Posiblemente pudiera atreverme a decirlo, hermanos, que estamos viviendo tiempos peores que los que vivió el apóstol Pablo. Porque sí es verdad, hay muchos falsos, como dice aquí, mercaderes falsos de la palabra de Dios. Ahora quiero que veamos algo. ¿Qué es un mercader? Porque la palabra mercader es una palabra antigua. De hecho que esa palabra ya hasta ni se usa, pero está en la Biblia y está en mi Biblia. Yo uso la Biblia, la 1909. 1909 es la palabra que usa. Y un mercader, hermanos, es un vendedor. Un vendedor. Cuando alguien llegue, hermanos, vendiéndote algo, usted va a saber que es un mercader. Amén. Si alguien está vendiendo su trabajo, si alguien está vendiendo, hermanos, su esfuerzo, alguien está vendiendo inclusive las cosas que lleva. Algunos, es la razón porque en la actualidad, hermanos, muchas de las compañías que hacen las Biblias han tenido que darse en la tarea de escribirle en la página última o la primera página, o a veces afuera de la pasta de la Biblia, las palabras no se vende. No se vende. Porque ya descubrieron que hay muchos que andan vendiendo. Les dan las Biblias y ellos van y las venden, lamentablemente. Entonces hay que tener cuidado al respecto. Entonces, en la antigua versión de 1909 usa la palabra mercader. En la versión del 60 le cambiaron la palabra a medrar. Medrar. Yo no sé si usaron esa palabra para no sentir la palabra tan fea como mercader. Pero quiero decir que la palabra medrar es peor que la de mercader, porque un mercader es uno que vende cosas, mientras que uno que medra es una persona que está mejorando su posición económica, se está haciendo rico. Ese es uno que medra. Me gusta lo que dice la versión del 60 porque nos explica, nos ayuda a entender más claramente, hermanos, cuando investigamos lo que significa medrar. Eso es lo que hacen muchas personas, solamente están mejorando a sí mismos. Si un misionero, todo lo que hace es que todo lo que le dan a sus iglesias es solamente para tener su propia casa, para tener sus buenos carros, para darse la gran vida, ese es un medrador. Él está medrando, se está mejorando a sí mismo. Así que tengamos cuidado con eso. Ahora, en la versión de la Reina Valera actualizada, le da otra palabra. Si usted tiene alguna de esas Biblias por ahí, la busca y va a encontrarse con una palabra muy diferente y más peor que la de medrar, porque en la versión Reina Valera actualizada usa la palabra traficante
de la palabra de Dios. Un traficante de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa traficante? Es una persona que se dedica a comerciar en forma ilegal una cosa. Es ilegal. No es para eso. O sea, una persona que toma un dinero para una causa y lo usa en otra cosa, eso es ilegal. Es un traficante. Y esto es lo que hacen algunos o muchos, como dijo Pablo, con la obra misionera, con los recursos de la obra misionera. Si se está beneficiando a sí mismo, está medrando. Si está, hermanos, usándolo para otra cosa, está traficando. Es un traficante. Y si simplemente está vendiendo lo que tiene y lo que sabe, entonces es un mercader. De todas maneras, es una persona peligrosa, hermanos. Y debemos de tener cuidado al respecto, porque esto no se debe de hacer. Mire, lo que dice Pablo a los Romanos capítulo 16. Vaya ahí, por favor. Romanos capítulo 16. Busque el versículo número 18. El versículo 17, para entenderlo bien, el 18, dice el verso 17, hermanos: y os ruego, hermanos, que miréis los que causan divisiones o disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. Noten lo que Pablo recomienda, lo que dice aquí. Miren, observen, pongan atención. No se vayan con los ojos cerrados. Miren, en nuestras iglesias, hermanos, yo como pastor ya por años en nuestra iglesia, hemos recibido muchísimos misioneros. Y muchos de ellos vienen con una buena presentación. Una presentación traen fotografías, traen un video, y vienen bien instruidos, bien preparados para convencernos, para tocarnos el corazón, para convencernos de que podamos ayudar en su causa. Ahora nosotros tomamos el cuidado, hermanos, tenemos que tomar el cuidado de que los que vienen realmente estén haciendo la obra donde están. Nosotros particularmente, hermanos, no ayudamos a misioneros antes de irse al campo misionero. Algunas veces, hermanos, algunos son muy listos. Una ocasión me recuerdo un hermano que me dijo: hermano, está bien, porque le decimos, cuando usted ya esté en el campo misionero, entonces nos avisa y nosotros vamos a ver qué podemos hacer por usted. Y algunas veces un hermano muy inteligentemente me dice: hermano, pues me lo puede estar ahorrando, ya cuando esté en el campo me lo puede enviar todo. Son listos algunos, como ya les dije. Entonces hay que tener cuidado con eso al respecto, hermanos. Bueno, mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. Les ruego, hermanos, que miren muy bien a los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina. Y es un escándalo, hermanos, que alguien esté buscando ayuda económica para la obra misionera cuando realmente no la está haciendo. Entonces dice aquí el versículo, dice: apartaos de ellos. A ellos ni siquiera te juntes con ellos. Dice: porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo. Noten, estas no son ideas nuestras personales. No estamos hablando aquí lo que nosotros creemos. Estamos aquí compartiendo lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Y aquí hay un grupo de personas, hermanos, que no están sirviendo al Señor, sino están sirviendo a sus propios vientres. Todo lo que están buscando es algo de lo que ellos puedan vivir. Lamentablemente, hermanos, esperemos en el Señor que usted y yo pongamos atención a lo que dice la Escritura. Debemos de buscar a Dios en oración para pedir al Señor que nos ayude a entender y comprender dónde está la necesidad. Como iglesia, como pastores, hermanos, debemos de buscar a Dios y pedirle al Señor que nos ayude que nos dé dirección dónde debemos de apoyar. Amén. Dice que estos están sirviendo a sus propios vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan a los corazones de los
simples, hermanos. Estos están usando, se usa la palabra lisonjas en la versión del 60. Estos son los que están adulando, hermanos, interesadamente a las personas. Llegan a las iglesias, llegan con los hermanos, llegan con los pastores y hermanos, halagándolos con bonitas palabras, con tal de conseguir lo que están buscando. Y con suaves palabras y con bendiciones. Noten lo que dice: estos engañan a los corazones de los simples, de las personas simples, hermanos. Están engañando a la gente ingenua. Nosotros, como mencioné hace un rato, no debemos creer todo lo que se nos dice. Debemos de analizarlo. Tenemos que ser más sabios y tener un poco más de inteligencia para darnos cuenta cuando lo que nos cuentan es la verdad. Qué bueno es cuando nosotros comprendamos, hermanos, comprendamos que la obra de Dios necesita de obreros. Todavía me quedo con el pensamiento que el Señor del consejo que el Señor nos dejó en su palabra. A la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hace falta más obreros, hermanos, que estén trabajando en la obra misionera, alcanzando las almas para Cristo. Nosotros entendemos que la obra misionera, hermanos, es aquello que se lleva a donde se lleva el evangelio. Todo aquel que quiere servir a Dios, que de verdad siente el llamado del Señor para servir a Dios, tiene que tener esto en mente. Dios me llamó a predicar y voy a predicar con recursos o sin recursos, con apoyo o sin apoyo. Dios me llamó y Él se encargará de mí. Hermanos, cuando les comparto todo esto, no les estoy diciendo de cosas que yo creo, que yo inventé. No, aquí está en la Biblia. Además de todo, en los años que Dios me ha dado de estar pastoreando, hermanos, Dios me ha dado el privilegio de comenzar 4 diferentes iglesias. Comenzarlas de abajo. Y aquí estamos sirviendo a Dios. Creemos, hermanos, que el trabajo de la obra de Dios, el trabajo del misionero es llegar, establecer una iglesia, formarla, hermanos, para que de ahí surjan nuevos misioneros. Gracias a Dios por los obreros que están en el campo y que están sirviendo a Dios. Oramos a Dios para que Dios les dé los recursos, para que Dios los apoye, que Dios, los hermanos, les conceda de su mano la gracia y el poder de seguir predicando el evangelio y alcanzando las almas para Cristo. Todavía hay mucha necesidad para que este mundo conozca al Señor Jesús. Hay mucha necesidad de nuevos obreros, obreros que quieran servir al Señor. Y quisiera decir en esta tarde, hermanos, iglesias como la nuestra, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Nuestra iglesia tiene años, hermanos, dando para misiones. Cada año tenemos una conferencia misionera para recaudar los fondos para la obra misionera. Y cada semana los hermanos aportan sus ofrendas misioneras para que podamos, hermanos, cada mes enviarle una ofrenda a los misioneros que podemos y alcanzamos a ayudar. Rogamos a nuestro Dios que nuestra iglesia siga haciéndolo, hermanos. Queremos que la obra de Dios continúe para adelante. La razón, hermanos, que creo que Dios tenía que compartiéramos esto es porque no nos debemos de olvidar nunca de que aunque hay algunos que han hecho fraude, aunque hay algunos, hermanos, que hayan engañado y hayan mentido, todavía hay muchos, hermanos, que están sirviendo a Dios de todo corazón, sirviendo a Dios, hermanos, con los pocos recursos que tienen. Gloria a Dios por esos hermanos que están fieles, que están sirviendo a Dios, que no han parado, que no han dejado de hacerlo. Oremos por ellos, hermanos, que sigan adelante y que Dios siga proveyendo porque ellos necesitan de nuestro apoyo. Nosotros somos ese grupo número 2 que veíamos en esta tarde, hermanos. Esos que son los colaboradores de los misioneros. Pero muchos de ellos, hermanos, de estos hermanos que están sirviendo a Dios, son los que están haciendo la obra misionera y necesitan nuestros recursos. Nunca dejemos de dar, hermanos. Usted que ha dejado de dar, se está perdiendo la bendición de Dios. Un día estaremos en la presencia del Señor, hermanos, y dice la Biblia que ahí se descubrirá todo lo que hicimos aquí en la tierra, haya sido bueno o haya sido malo.
Pero qué bendición es poder llegar al cielo, hermanos, y encontrarnos con personas que nosotros quizás nunca conocimos, pero que fuimos parte de la salvación de ellos, porque fuimos los que aportamos para que el misionero que los alcanzó para Cristo se quedara en el campo misionero. No dejemos de dar, iglesia. Hay que seguir dando para la obra misionera que lo necesita, hermanos. Dios bendiga a los misioneros fieles y verdaderos. Dios los guarde y les provee y les supra. Y que Dios les abra puertas para que Dios envíe, hermanos, sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre su esposa y sobre sus hijos, la bendición que ellos necesitan. Oremos mucho por ellos. Hay tantos obreros que en este momento, hermanos, necesitan del apoyo nuestro, del apoyo de las iglesias, de apoyo de otros hermanos fieles. Oremos y nunca dejemos de orar por ellos. Gracias a Dios por esta noche, hermanos. Dios bendiga su palabra y que Dios nos ayude a tener un corazón abierto para la obra misionera. Quisimos mencionar estas cuantas cosas aquí a la luz de la palabra de Dios, para que nos demos cuenta, hermanos, que tenemos una lucha grande por la cual nosotros debemos de trabajar y esforzarnos para que el evangelio se siga predicando. Ayúdenos, hermanos, en oración. Ayúdenos, hermanos, a seguir aportando, porque la obra de Dios lo merece. Oremos en esta noche, hermanos. Vamos al Señor en oración y que Dios nos ayude a que esto que hemos escuchado nos sirva para seguir adelante con el propósito de seguir llevando el evangelio hasta alrededor del mundo. Padre, damos gracias por esta oportunidad que nos has dado esta tarde de escudriñar tu palabra. Entendemos, Señor, que la verdad de tu palabra está ahí para que nosotros comprendamos, entendamos, Señor, que la obra de Dios merece de obreros fieles y verdaderos, hombres y mujeres, familias que se rinden a la obra misionera. Gracias, Señor, por todos esos hermanos fieles. Sigue con ellos, sigue obrando en sus vidas. Guarda a sus familias, bendito Dios. Provéeles los recursos económicos, todo lo que les haga falta, Padre, para que ellos puedan continuar adelante. Pero aún también te pedimos por aquellos otros, Señor, que quizás con una intención equivocada se metieron al campo misionero, Señor. Trata con cada uno de ellos, Señor. Habla a sus corazones y que busquen enderezar sus vidas y que busquen, Señor, ser los obreros dignos para que aquel día puedan escuchar las palabras: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Bendito Dios, que estas palabras de esta noche sirvan de alguna manera de bendición a todos los que hemos escuchado. Gracias por esta oportunidad. Sigue con cada uno de nosotros. Pido por nuestra iglesia, por nuestros hermanos en Cristo, por las familias de la iglesia, por los jóvenes, por los niños, por todos aquellos que aportan para la obra misionera, Señor. Bendícelos, provéeles, Señor, para que ellos tengan siempre oportunamente sus ofrendas listas para dar para la obra misionera. Dios, gracias por esta tarde. Continúa con todos nosotros en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.